Biblia en el libro de Isaías. Sí. Claro, porque pusimos como prédica que Dios puso en nuestros corazones, que estos son días donde escuchamos muchas voces. Se escucha la voz de los periodistas, la voz de médicos, y muy bien, ¿no? Médicos, personas reconocidas, nuestras autoridades que nos bajan una ordenanza, una manera de llevar adelante esta pandemia, no solo a nivel local, nacional, a nivel mundial. Y claro, en todas esas voces uno tiene que empezar a discriminar. Hace unos cultos atrás, reuniones que estuvimos, hablábamos acerca de la importancia de poder escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Es que en medio de tantas voces, a lo mejor uno tiene que saber discriminar quién es el que está hablando de parte de Dios, quién no, y cuál es la voz de Dios que yo estoy recibiendo. La otra voz es dejarla de lado. Esto le va a pasar a Isaías, al profeta Isaías, que él tenía como labor, como trabajo de profeta, decir y hablar de parte de Dios. Imagínate si se quedara sin la materia prima, o sea, la voz de Dios. ¿Cómo quedarse sin el oído, sin estar atento, dejar de oír la voz de Dios? Claro, sin la materia prima, sin ese valor agregado que nosotros como hijos de Dios también lo tenemos. ¿Cómo hacemos para confrontar estos días difíciles que nos toca vivir adelante? Yo recuerdo en el deporte que practicaba y hacíamos judo con mi primo, ese deporte ahí en los torneos. Claro, y cuando uno está en el fragor ahí de la lucha, no son peleas, son luchas. Y claro, hay un montón de voces y de gritos que habían afuera, pero a mí me pasaba que en esos momentos de pulsaciones tan elevadas y de estar tan agitado, había una voz que sobresalía sobre todas. Y no era justo la del profesor, que era la que tenía que escuchar, era la voz de mi papá. Y que mi papá, entonces, cuando yo entraba a luchar, le decía, escuchá qué dice el entrenador y hablame vos, porque yo al entrenador no lo escucho. Yo cuando estoy arriba, al que escucho es a vos, papá. Y yo me acuerdo de mencionarle y decirle, decime y repetímelo, porque yo necesito saber si me estoy fallando, si hay algo que pueda mejorar en esa batalla. Claro, son días de batalla, son días de lucha. Y en ese momento uno dice, ¿cómo hago para discriminar? Yo me imagino a Isaías teniendo este inconveniente. Por eso le pusimos como título que vos y yo déjame cambiarlo. Debemos oír la voz de Dios. En 6.8, mirá la declaración que va a hacer pastor ahí, el profeta Isaías. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Claro, él va a hacer respuesta a este llamado que siempre lo leemos y es muy bueno, muy emotivo. Va a decir, heme aquí, envíame a mí. Pero a mí lo que me asombra es que el versículo 8 arranca diciendo, después de esto oí la voz de Dios. Entonces yo tengo que hacerme una pregunta. Y la pregunta consiste en, ¿qué le pasaba hasta el verso 8 del capítulo 6 a Isaías, que no oía la voz de Dios? Porque dice, después de esto oí la voz de Dios. Déjame decirte que Isaías, en este capítulo 6, se le va a poner como título el llamamiento y la visión. Visión y llamamiento de Isaías. Claro, de Isaías, del profeta. ¿Por qué va a pasarle esto? Porque él va a anotar, y vamos a anotar 4 episodios, 4 eventos que él va a tener en esta visión, por la cual él va a poder declarar, después de esto pude oír la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? No, muchos entendemos que la Trinidad en plena sesión, en plena conversación, él se va a interrumpir en la presencia de Dios y escuchar ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él va a decir, heme aquí, envíame a mí. Pero para eso tuvo que superar 4 obstáculos, 4 valores que vos y yo tenemos que tener para debemos en estos días oír la voz de Dios y discriminar. Esta voz no viene de Dios. Mira, la voz del infierno a esta altura yo creo que la tenemos que tener clara. La voz del infierno trae desesperanza, la voz del infierno trae incertidumbre, palabra que se está usando ahora. La voz del infierno te trae temores, te detiene, te frena, te hace pensar en algunas tonterías, casi digo pavadas, y eso queda poco académico, así que no lo voy a decir. Y en medio de esas voces, yo tengo que correrla para un lado, correrla para el otro y escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos 4 eventos que Isaías, en este capítulo 6, se va a dar cuenta y los va a tener que superar para poder oír la voz de Dios? El primero es él va a tener que superar los momentos emotivos difíciles. ¿Por qué emotivos? Porque cuando él arranca, ¿qué dice en el versículo 6.1? Dice, en el año que murió el rey Usías,
Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hasta el verso 4. ¿Sí? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Una visión espectacular de la gloria de Dios. En esa visión que Isaías va a tener de la presencia de la gloria de Dios, él va hasta oír sonidos. Va los quiciales de la puerta, que hablamos de los parantes, los dinteles de madera, crujían, hacían ruido, se llenó todo de la gloria. La falda que marcaba el nivel de los reyes, cuanto más túnica y cuanto más falda tenía, dice que llenó todo el templo, hablaba de su poder, de su reinado. Claro, él va a tener esta visión de Dios. Él, lo primero que dice en el versículo 1, que es lo que yo rescato, dice, en el año en que murió el rey Usías. ¿Por qué destaco esto? Claro, hay que saber el contexto, te lo explico, seguramente muchos lo sabrán. Es que Usías, primo hermano de él, rey de ese momento de Israel, junto con Isaías, llevaron adelante una obra juntos, se apoyaban el uno al otro. Entonces para Isaías este no fue un año más, fue el año en que murió el rey Usías. Fue el año en que murió donde él estaba cómodo. Fue el año en que muere donde él se apoyaba y el ministerio, desde que él muere en adelante, cambió completamente. Esta palabra me llegó al corazón. Esta prédica a mí me gusta mucho ministrarla varias veces y la he ministrado porque escuché a economistas y también a personas, empresarios, decir que este va a ser conocido como el año negro, el año de la catástrofe económica. Claro, cuando yo lo escuché eso me asombré y yo dije, evidentemente muchos vamos a tener recuerdo de este año. Va a ser el año 2020, el año del coronavirus. Y no creo que pase desapercibido este año. Vamos a recordarlo de esa manera. Isaías podría decir, yo me acuerdo en el año que murió mi primo hermano el rey Usías, yo lo vi a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que eventos que te provocan incertidumbre, temores, te hacen más dóciles a la voz de Dios. Te hacen más dóciles. Espero que sea al oír y ver a Dios. Porque a veces yo lo he notado como pastores, que hay veces que los problemas difíciles, en momentos emotivos, lo que hacen, como los que estamos viviendo hoy en día, es que se dividen en dos. Yo puedo dividir en dos grandes grupos. A los que cuando tienen momentos difíciles, lo primero que largan es la chancleta, disculpa que te hable en arameo, largan la chancleta, se vuelven para atrás, dejan de orar, que no son de respuesta de fe, son iglesias muy lejanas, pero muy lejos, Australia, Dios sabe dónde. Pero después está el otro grupo, que cuando hay momentos difíciles, lo buscan a Dios, lo buscan a Dios hasta que lo ven. Y dice Isaías, en el año en que murió el rey Usías, yo lo vi a Dios. Yo te pido algo de parte de Dios. Asegúrate de verlo a Dios. Asegúrate de adorar hasta que la presencia de Dios venga a tu casa. Cada día. Asegúrate de encontrar a Dios en tu casa. No tenés el templo, no está el batero, no está el guitarrista, no está el teclado. No estamos en nuestra casa, acabamos de cocinar, de trabajar. Algunos que tienen trabajos esenciales vienen de trabajar de afuera, donde yo noto un silencio en las calles. Fuimos a comprar ahí al chino, fuimos a asistir personas a la iglesia y lo que yo noto en la calle es un silencio y de repente entras a tu casa y claro, yo vengo a buscar a Dios, no tengo la oportunidad de ir al templo, pero ahora lo voy a buscar a Dios y en este año, en el año del coronavirus, yo voy a ver la gloria de Dios. En este año donde muchos hablan el año del COVID-19, el año donde todo va a estar negro, el año nefasto para vos y para mí, vamos a ver la gloria de Dios. Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi la gloria de Dios. Así que vamos a orar por eso. Lo segundo que va a superar Isaías es que va a restaurar su altar personal. Ahora, después de tener esa impresionante visión, escuchar el ruido de cómo crujían los postes, los parantes, dinteles de ese hermoso templo, en el verso 5 va a hacer una declaración. Quiero que le preste atención. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. Cada vez que la Biblia diga ay, yo te aconsejo, vos decís aleluya, porque los ay de la Biblia son ay de en serio. Claro, Isaías dice ay de mí. Lo primero que te quiero decir, y es muy curioso, porque si vos seguís el relato del libro de Isaías, en los primeros capítulos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, él como laburo que tenía de profeta, declara el pecado de parte de Dios. Y bien hecho que lo hace. Y dice, ay de aquellos, ay de aquellos, ay de aquellos. Y en el capítulo 6, ay de mí. Ay de mí. Claro, por eso yo le pongo que el segundo obstáculo para poder oír y restaurar su relación con la materia prima, con el valor agregado que Isaías tenía, que era oír la voz de Dios, lo segundo que tiene que hacer es restaurar el altar personal. ¿Por qué lo llamo de esta manera? Porque él, a estar confrontado con la presencia de Dios, lo que va a tener Isaías es una vista de sí mismo, de su propia miseria humana. Yo no sé por qué, pero tengo la sospecha que estos días se están viendo muchas miserias humanas aquí adentro. Gritos, peleas, egoísmo, ambiciones desmedidas, violencia de género. Mirá, hay algo que pesa en nuestros corazones y es que en las casas haya paz. Que vos no te des el lujo de empezar a los gritos y vos digas, pastor, me desconocí, hablé, grité. Mira, si es la cuarentena, pastor, comprate una bolsa de arena y sacate las ganas afuera. Pero en la casa, sacerdote, hombre, vos tenés que mantener la paz de Dios en tu casa. No haya violencia, ni de palabras, ni violencia con golpes, ni hablar. Y si vos estás sufriendo estos golpes, bueno, yo te aconsejo algo, 134, hacé la denuncia. ¿Sabes qué? No solamente quedémonos con la oración, porque va a haber algo en la casa de los hijos de Dios. Tiene que haber paz, el príncipe de paz tiene que estar. Isaías, cuando ve la gloria de Dios, dice, ay de mí. Ahora me tocó decirle ay de aquel, ay de aquello. No está más el hermano pala en la iglesia. ¿Quién es el hermano pala? Si alguna vez utilizaste la pala uno la entierra en la arena o en la tierra y tira para atrás, ¿no? Entonces muchos que venían a la iglesia, ¿no? La respuesta de fe en otras iglesias, y que agarraban, enterraban la pala y decía, esta palabra es para Juan que no vino. Esta palabra... Qué bueno que estaría escuchando mi esposo. Qué bueno que estaría escuchando... Lástima que no vino. Bueno, hoy esta palabra es para vos, también es para nosotros, Amén. Para mí. Ay de mí. A ver, si abriéramos en el culto de manera presencial, yo te diría, decí conmigo, ay de mí. Ay de mí. Y me parece ya estar escuchándolo a todos de manera bien clara diciendo, ay de mí, pastor. Amén. Isaías se va a dar cuenta, dice, habito en un pueblo de labios inmundos. Amén. Y yo he visto al Rey de Gloria, y también dice algo, y yo habito y soy un hombre de labios inmundos. Cuidado tu manera de hablar, bueno. Cuidado con quién estás habitando, con quién te estás rodeando. Claro, ahora de manera no presencial, te lo digo de manera virtual, cuidado con quién te estás chateando, Sí. Cuidado con quién te estás agrupando en el WhatsApp. Cuidado con las redes sociales en estos días. Ahora, hay en Mateo 16, 21, hay un ejemplo en el que aquí lo anoté y yo lo quería recordar. Y es que hay veces que uno tiene que tener cuidado. A lo mejor te toque figurar que en el grupo de WhatsApp diga Walter acaba de abandonar este grupo. ¿Por qué? Y porque hay grupos que no te bendicen. Hay lugares donde Dios no quiere que estés ahí. Son lugares que vos sabés... pero yo no lo subí, me mandaron este video, me mandaron aquel audio. Y vos decís pesado con mucho en contenido sexual, palabras. Y uno se va diciendo hasta que de repente estamos en un culto como hoy y Dios quiera que la presencia de Dios caiga en tu casa y vos digas, ay de mí, porque soy un hombre que está en un grupo de WhatsApp que se mandan cualquier porquería y yo tengo que abandonarlo. ¿Qué dice ahí en el 16, 21? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahí viene Pedro, ¿qué dice? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le contesta. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús
en ese momento de fragilidad, en ese momento de humanidad que Jesús tenía, Él va a declarar a los discípulos lo que se llama teológicamente, va a levantar el secreto mesiánico. Cuando Él lo levanta, Pedro, inspirado del infierno, no del cielo, va a venir y lo va a reconvenir. Dice que yo me lo imagino tomándolo del hombro, llevándoloselo aparte y dice, diciéndole: Jesús, esto no te conviene. Mirá, yo tengo una idea mejor, vos merecés ser feliz, vos merecés esto, vos merecés aquello. Cuidado con el grupo que estás en estos días, que no te puedan hacer reconvenir y que vos te estés dando cuenta que te están alejando de la familia, del matrimonio, de tus deberes, del Señor, y que vos puedas hacer y recuperar el altar. Yo voy a recuperar el altar. Si esta persona no es de mi bendición, yo le voy a decir: quítate de delante de mí. Mirá, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús no discrimina a las personas, pero hay momentos donde yo tengo que hacer división. Y por eso te menciono, a lo mejor tenga que figurar en esta misma hora un cartelito en algún celular que diga: Walter acaba de abandonar este grupo. ¿Por qué? No me bendice. Quítate de delante de mí, me eres de tropiezo. Claro, porque cuando yo arreglo el altar, es una manera en la que yo puedo ver que necesito volver a tener esa autoridad legal. Si yo tengo estos momentos, voy a tener el problema que tenía Isaías. Tuvo que arreglar el altar. Número uno, entonces te dije, los momentos difíciles lo hicieron ser más dócil a la presencia de Dios. Número dos, restauró el altar personal, confesando su pecado. El pastor Daconte siempre nos enseñaba que Dios perdona pecados, no excusas. Si vos vas a ir al altar a poner excusa, pero él empezó, usted no sabe lo que me hizo, pastor, si yo le cuento. No, arrancaste mal, querido. No, ese no es, disculpame que te diga, lo que vos estás buscando es un tribunal. No, al altar es un lugar de muerte. Es un lugar donde yo digo: Señor, te pido perdón. Y el segundo consejo que te doy: no des por hecho oraciones que nunca hiciste. Y sí, estuve mal. Hiciste el altar y dijiste: me arrepiento. Y la verdad que volqué, la verdad que me mandé pero hiciste el altar. Señor, te pido perdón, soy un hombre de labios inmundos, dijo Isaías. Restauró el altar. Eso es lo segundo. Mirá, lo tercero que tenés que tener es dejar que algo de ese altar que restaurar te toque. Algo del altar nos tiene que tocar. Nuestra oración y nuestra preparación como pastores es que no dejes estos cultos en vivos, no dejes tu grupo, la escuela de vida, no dejes de estar ahí en conexión, porque vos tenés que ser tocado por algo que sale del altar. Lo que te va a transformar tu vida y la mía es lo que sale del altar, y no de cualquier altar, del altar encendido. Fíjate lo que va a pasar en el versículo dice ahí 6, ¿no, pastor? Sí, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Quitada la culpa, limpio el pecado. Claro, no vamos a hablar de lo que es en el Nuevo Testamento la redención y de ser limpio de todo pecado. Pero en esta visión que Isaías tenía, déjame ser alegórico, él va a ver que un serafín, un ser celestial, en esta visión va a agarrar con unas tenazas. Porque ¿qué color tiene un carbón que está encendido? Alguno mira rojo, alguno mira blanco. De algo estoy seguro, no tiene que estar negro. Así que no es que se iba a pintar de negro, tiznar los labios. Hay altares que cuando vos lo vas a tocar, te tiznás por todos lados. Porque hace rato que el fuego de Dios no está en ese altar. Pero este no era ese altar. Y dice que vino, agarró con unas tenazas, me lo imagino grande, y voló hasta Isaías. Yo me imagino a Isaías poniendo cara de selfie, poniendo los labios así, y de repente el altar, y él dice: con esto toco tus labios. Yo puedo sentir hasta el ruido del quemar. Es como tirar, mirá la comparación, un churrasco arriba de la plancha y hace ruido. Decís: ¿qué le pasó? Y estaba caliente. Y que el Señor tocalo y dice esto: quita tu pecado y limpia tu culpa. ¿Sabe por qué el altar tiene que estar restaurado? Porque es ahí donde yo me pongo a cuentas con Dios. Y cuando yo me pongo a cuentas con Dios, Dios me devuelve la autoridad. Tengo legalidad en el mundo espiritual para orar, para reclamar las promesas. Pero hay veces que el toque de Dios, cuando te quiere corregir, a veces duele.
Amén. A veces duele. Me imagino, acá no lo aclara Isaías, pero no sé si alguna vez te quemaste. Imagínate un mate caliente y te quema los labios, imagínate un carbón. Y uno dirá, bueno, que a mí, cuando Dios te dice la verdad, a veces duele. Si estuviéramos otra vez en el culto presencial, te diría, levante la mano aquel que pueda decir, que te digan la verdad te duele. Y uno me levantaría la mano. Si vos decís, bueno, si me dice la verdad, a mí me duele, pastor. Bueno, que te duela. Aunque duela, dígame la verdad, pastor. Yo no sé si estarás de acuerdo. Esto me hace acordar de nuestro sobrino Luquitas. Lo veíamos ayer, si no mal recuerdo, en Instagram. A nuestros dos sobrinos, a Víctor y a Lucas. Ellos con su esposa Anabel. Con Anabel y estaban ahí interactuando. Y claro, yo siempre que predico esto me acuerdo de un evento que el pastor Rubén siempre nos contaba, que cuando Lucas era chico, él se lastimó. Se había lastimado, ¿no? Y ahí con la rodilla toda sangrando, estaba con su mamá Ana María y justo llegó el abuelo, o sea, nuestro pastor Francisco, y a Ana María le pidió, pastor, ¿puede orar por Luquitas, que le dolía mucho la rodilla? Así que imagínense ahí mi papá ahí orando, puso ¿no? Puso la mano esa grandota, ¿no? Y entonces empezó a orar por él y dijo, Señor, te pido que lo toques, que pongas tu mano y lo toques. Entonces ahí efusivamente y natural como todo niño dijo, que no me toque, por favor, que me duele. Claro, Luquita en su inocencia decía, no, abuelo, que no me toque, que me duele. Así que a mí me gustaría, si alguno está en el chat, que me pueda poner, así veo que me estás escuchando, pastor, a mí que me toque, aunque me duela. Sí. Señor, tocanos. Claro, el lugar, en su imaginario, Luquita se estaría viendo la mano de Dios y lo que él quería es que el dolor se vaya, que no me toque, que me duele. Lo que pasa es que la verdad es necesaria, porque si no, nunca vamos a cambiar. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere. Y cuando vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo trae convicción. Amén. Entonces, ahí nos confrontamos, ¿no? Y qué importante es decirle, sí, Señor, reconozco que en esto estuve mal. Reconozco que necesito cambiar. Reconozco que necesito tu presencia. Entonces, cuando uno reconoce, y la verdad hace que la palabra de Dios, como dice, nos hace libres. Pero qué importante es tener ese altar familiar, ese altar personal y dejar que la presencia de Dios toque nuestras vidas y que transforme todo nuestro ser. Ahí algunos están escribiendo, lo que vos y yo tenemos que saber es que, no sé qué están escribiendo ahí. Ahí que me toque, que me duele, dice que a mí que me toque. Dice. A mí que me toque. Claro, porque en realidad uno se va a dar cuenta de que hay cosas que Dios tiene que limpiar. Mirá, en lo personal yo sí me acuerdo de mi mamá, nosotros con mis hermanos íbamos a jugar a la chacra, imagínate, había una regla, si alguien se lastimaba no podíamos volver a nuestra casa porque después no nos dejaban salir más. Así que recuerdo una vez haberme lastimado la rodilla, clásico lugar, estábamos con el tractor, la sangre coaguló mezclada con grasa del tractor, con el gasoil, con tierra, con pasto. Cuando llegamos a la noche, mi mamá me mandó a bañar y me acuerdo de estar ahí yo en la bañera y me lavaba todo alrededor de la rodilla, menos el lugar donde tenía coagulada la sangre, tenía una mugre ahí. Y claro, mi mamá llegó con el cepillo ese de lavar la alpargata y un pan blanco. Ese cepillo que tenía la cerda, me acuerdo, color amarilla. Así eran. Y de repente me dijo, a ver, y no le puedo explicar ese dolor. Agarró el jabón blanco, el cepillo y me dio hasta que sangró. Pero eso sí, no me infecté, pero lo que me dolió. Claro, ¿por qué te digo esto? Hay veces que Dios te tiene que tocar, aunque duela. Restaura el altar. El altar es el lugar donde Dios nos toca, nos restaura. Y por último, no solo el altar, restaura la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te pudiste quebrantar? Porque Dios te tocó. Dios te tocó adorando, buscando. Isaías en esta visión se va a dar cuenta, como te decía, número 1, de que ese momento dócil, de haber perdido en ese año a Uzías, no lo hizo ir para atrás, lo hizo buscar a Dios y lo vio a Dios. Segundo, restauró el altar personal. Tercero, de ese altar personal vino algo y lo tocó. Y cuarto y último, restauró la presencia de Dios en su vida. Porque en el verso 7, 6, 7, ¿qué dice, pastor? Dice, y tocando con él sobre mi boca,
dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto tocó los labios y es limpiado y limpio tu pecado. Lo único que nos puede dar autoridad, aquí yo me anoté, es cuando estoy seguro que Dios me perdonó. Si yo tengo las cuentas arregladas con Dios, tengo autoridad para usar todas las armas que Él me ha dado. Pedro y Juan, allí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, están yendo a la hora novena, la hora de la oración. Y cuando se acercan, había alguien que estaba a la puerta. Toda la vida era traído, era dejado, era cojo de nacimiento y nadie solo vivía de la limosna. Vivía en el templo, pero en la puerta. Y pero cuando vino Pedro y Juan, nadie lo podía meter adentro. Pero cuando vino Pedro y Juan, le dijo: lo que tengo te doy. Cuando vos tenés autoridad en el nombre de Jesús, levántate. Amén. Claro, y dice que pegó un salto y entró saltando y alabando al Señor, al templo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las personas que tienen un altar restaurado y que tienen la vida de Dios restaurada, tienen autoridad. Y cuando vos tenés autoridad, el infierno va a tener que retroceder. Vamos a orar por autoridad. Amén. Que Dios vuelva a restaurar la autoridad para que ores, para que lo busques. Esto me hace acordar, lo mencionamos hoy a la mañana, cuando nosotros veníamos de la reunión muy cansados de esos cultos en vivo que teníamos en el templo. Llegábamos y un día llegué, me saqué los zapatos. Claro, los chicos, nuestros hijos eran chicos, valga la redundancia, y nosotros tenemos dividido. Los varones tienen su pieza con su baño, está Tomás y Benja, y Caterina tiene su pieza. Ella era muy chiquita, me acuerdo, tenía esos rulos hermosos, rubios, y ella siempre venía. El problema es que los hermanos no la dejaban jugar. Y habían hecho un cartel grandote. Grandote, como que esta decía, pizarra sí, más grandote. ¿Qué escrito decía: no se permite la entrada a las mujeres, pero entre paréntesis, excepto mamá. Claro. Claro, porque querían que yo limpiara la pieza. Claro. Alguien tenía que limpiarla y ordenarla. Y ahí, pero claro, el mensaje era, no decía Caterina, pero era exclusivamente para ella. Y claro, ella, aunque no sabía leer el cartel, entendió de las actitudes. No la dejaban entrar. Y un día llegó, me dice: papá, los chicos no quieren jugar conmigo. Claro, y los varones querían jugar con los soldados, con los autos. Y de repente se me ocurrió una idea. Ya cansado, yo le digo: toma, hija, agarrá mi zapato, entra a la pieza y decile que si no te dejan jugar, le vas a pegar con el zapato de papá. Se me ocurrió, claro, ella agarró, ahí le salió el carácter de la madre, y claro, entró a la pieza y de repente se escuchó una voz que decía: ¡es el zapato de papá! Y se escucharon los golpes, ¡pa, pa! Por todo. Yo dije: ¡oh, qué hice! Y vino con una cara de satisfacción Caterina, y con una cara dice: ya está, papá, me devolvió el zapato. Y claro, y asunto terminado. No, y ella aparte aprendió. Cada vez que la cosa se ponía difícil, venía directamente, le buscaba el zapato a Walter y entraba a la pieza con el zapato. Los hermanos, pam, pam, zapato va, zapato viene. Zapato. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Yo creo que si vos tenés el altar arreglado y volvés a tener esa autoridad delegada, podemos tomar cual zapato de nuestro Papá Celestial y decirle: infierno, diablo, temor, ataques de pánico, deuda, Amén. Fuera de mi casa, fuera de mi vida, Amén. porque ahora tengo autoridad delegada. Entonces, cuando restaura estas 4 cosas, las mencionamos, las repasamos. Número 1, en los momentos dóciles, no se alejó, se acercó a Dios, restauró el altar personal, dijo: ay de mí, miró para adentro, miró sus propias miserias. Tercero, dejó que algo de ese altar lo toque, aunque le duela, aunque te duela, la verdad, deja que Dios te toque, hacer el altar. Y cuarto y último, restaurar la presencia de Dios en tu vida. Y vos le digas: bueno, ahora tengo la presencia de Dios restaurada en mi vida. Vamos a hacer una oración. Amén. Y que vos le digas: Señor, yo quiero volver a recuperar esa autoridad perdida en mi vida. Amén. Y en mi familia. Sí, que escuché decir algo que quería agregar a lo que decías, que importante ahí, leía un artículo y decía que qué importante es poner la ansiedad en palabras, ¿no? Amén. Porque dice que cuando uno pone la angustia en palabras, más que nada, la angustia en palabras se transforma en un poco más saludable, ¿no? Y yo decía, qué importante es para nosotros es la confesión y el altar y el buscar la presencia del Señor. Poner esa angustia que en esta noche estamos teniendo, esa, como dicen, esa incertidumbre, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y ponerlo delante de la presencia del Señor. Él va a tocar nuestros corazones, Él va a traer
sanidad, restauración, y también vamos a orar por milagros, porque Amén. Dios sigue haciendo milagros. Dios todavía nos puede sorprender, así como le pasó a Isaías, y va a terminar diciendo y escuchando la voz de Dios. Dice, y después de esto, oí la voz de Dios. Claro, es el material, la materia prima, es el valor agregado que vos y yo tenemos que tener en estos días. Amén. Oír la voz de Dios. Gloria a Dios. Mira, no caigas en la trampa de aquellos que dicen que los evangélicos estamos re locos porque decimos oír la voz de Dios. Que estamos locos no está en discusión, pero sí creo que tenemos que prestar atención a esto. Hay muchos que escuchan otras voces, la voz del suicidio, la voz de, en vez de tomarte una pastilla, tomaste el blister entero, así no molestas más, la voz de la depresión, de la envidia, mirá lo que hizo aquella. Mira, yo siempre lo menciono esto, no me diga que no escuchan voces, el asunto es saber discriminarlas y yo poder escuchar la voz de Dios. Nosotros sí creemos que igual que Isaías, podemos oír la voz de Dios. La voz de Dios al leer la Biblia, la profecía más segura, al escuchar un culto, al adorarle y poder, por medio de la adoración, prestar atención. El Señor sigue hablando, Dios no ha cambiado, Él todavía te puede sorprender. No caigas una vez más en la trampa de creer que Dios ya no te puede sorprender. Mira, el cielo no está en cuarentena. El cielo todavía está abierto y hay poder para salvar, sanar, libertar, prosperar. Vamos a tomar unos minutos. Si cuando estuvo el culto los templos estaban abiertos y vos no asistías y ahora te toca de esta manera, no presencial, asistir a las reuniones, yo te voy a animar a que te reconcilies con el Señor. Y si te habías alejado por un tiempo, que hagas esta oración conmigo y que después nos escribas ahí en el chat, porque el grupo de consolidación te va a estar llamando, atento a que vos les dejes ahí tu pedido de oración, el grupo de intercesión también, y que ellos te puedan estar ubicando. Ahí donde estás, cerrando tus ojos, para que nada te distraiga. Esto es muy importante, esta oración. Le digas conmigo, Señor Jesús, en esta hora, al oír tu palabra, yo también quiero que me toques, como lo hiciste en Isaías. Yo me reconcilio y acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido perdón, Jesús, por todos mis pecados, por todo lo malo que hice. Te pido que me limpies y que en esta hora anotes mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca más. Yo voy a orar por vos. Padre, oro por esta palabra, oro por esta oración que muchos detrás de aquel dispositivo lo están haciendo, computadoras, celulares. Oro para que tu presencia los toque. Y oro para que estas no sean palabras vacías, sino un altar arreglado y un toque de Dios. Tú puedes cambiar nuestras vidas, el destino de familias enteras. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y extiende tu mano, sanando toda enfermedad, libertando de todo ataque de pánico, miedo, temor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, si hiciste esta oración,